¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La Unión Europea tenía previsto prohibir la venta de coches de combustión, como sabéis, en su ámbito territorial a partir del año 2035. No obstante, una enmienda reciente de Alemania, apoyada por otros países, generó una negociación tras la cual la Unión excluyó de la prohibición los vehículos que consuman e-fuels, es decir, combustibles sintéticos. Así pues, en teoría, en 2035 los vehículos eléctricos convivirán con los de combustión que consuman estos combustibles y que coches de combustión actuales reducirán la contaminación generada gracias a estos carburantes que parecen la panacea. ¿Salvarán los e-fuels la industria del automóvil convencional? ¿Qué son exactamente los e-fuels y por qué se dice que no contaminan? En este vídeo vamos a intentar sacaros de todas las dudas al respecto. En primer lugar, vamos a definir los e-fuels. Se trata de combustibles artificiales de base alcohólica, es decir, que no derivan de elementos fósiles como el gas o el petróleo, y cuya producción se caracteriza, en primer lugar, por usar solo energía eléctrica limpia, procedente de fuentes renovables, y en segundo lugar, por utilizar para su producción CO2 capturado de la atmósfera. Ese CO2 compensa el que seguirán emitiendo los coches que utilicen e-fuels, pero al recuperarse para volver a producir combustible, la incidencia en CO2 es cero, al menos en teoría. ¿Cuáles son, por lo tanto, las ventajas de los e-fuels? La principal es que permitirán seguir fabricando coches de combustión sin apenas cambios, es decir, que muchas de las plantas actuales de fabricación de coches no deberán afrontar las costosas inversiones que exige la electrificación. Y de este modo se mantendrían muchos de los puestos de trabajo amenazados por la reconversión eléctrica. En este sentido, la industria española sería una de las más beneficiadas de Europa, ya que en España se producen muchos más coches de combustión que vehículos eléctricos, y a las plantas españolas, salvo a las del grupo Volkswagen de Barcelona y Pamplona y a la de Ford en Valencia, no se les ha asignado todavía ninguna producción de plataformas 100% eléctricas. Mirad, un buen ejemplo es el de Renault. La marca francesa confía en España para la producción de modelos híbridos, pero reserva los eléctricos a las plantas francesas. La aprobación de los e-fuels podría permitir a la marca del rombo seguir fabricando coches de combustión más allá del año 2035 en España, si lo considera oportuno y si existe mercado para ello, que esta es otra. Una ventaja más: poder suministrar un combustible teóricamente más limpio a los coches de combustión que estarán autorizados a seguir circulando hasta el año 2050, cuando, en teoría, se prohibirá el uso de coches con motor de combustión interna en la Unión Europea. De todas maneras, si se aprueba la normativa de los e-fuels, lo del año 2050 también deberá revisarse, ya que los coches de combustión comprados, por ejemplo, en 2048 deberían de poder seguir utilizándose si se han podido vender en esa fecha. En realidad, lo que la Unión Europea persigue para 2050 es conseguir la neutralidad de carbono, y los e-fuels garantizan siempre en el plano teórico esa neutralidad, al reutilizar el CO2 generado durante el uso del coche para la posterior fabricación de nuevo combustible. Esta ventaja de los e-fuels es la que ha decidido, por ejemplo, a la marca alemana Porsche a trabajar en el desarrollo de estos combustibles sintéticos. La marca ha abierto ya una planta en el norte de Chile donde los fabrica. Y la idea del fabricante alemán es que a partir de 2035 sus coches de gasolina puedan usar estos combustibles y que aquellos que se vendan hasta entonces de combustión tengan con qué hacerlo hasta 2050 y más allá. Y os preguntaréis, ¿y qué diferencia Porsche de otros fabricantes? Porque al fin y al cabo también se está electrificando. Pues que la marca alemana tiene, por ejemplo, el 70% de los coches producidos desde 1955 todavía en circulación. Por eso los e-fuels pueden ser una solución para los coches clásicos, los que ya lo son ahora y los que lo serán en 2035 o en 2050, sean de Porsche o de cualquier otra marca.
Otro de los argumentos favorables a la implantación de los e-fuels es que si se continúa con la producción de los coches de combustión, se minimizarán dos de los principales problemas de los coches eléctricos de batería, de los que, de poderse seguir fabricando los de combustión, lógicamente se fabricarán menos unidades. El primero de estos dos problemas de los eléctricos es el precio. Un coche de combustión es hoy mucho más barato que su equivalente eléctrico y no parece que los precios vayan a equilibrarse, al menos no en un futuro inmediato. Os pongo un ejemplo, el del Opel Corsa. Su versión de gasolina de 130 caballos cuesta 25.000 euros, mientras que la eléctrica de la misma potencia y con el mismo acabado vale 34.000, es decir, 9.000 más, casi un 40% más. Por lo tanto, fabricar coches de combustión permitiría que los compradores que no puedan adquirir un eléctrico sigan teniendo coches más o menos asequibles a su alcance. El segundo de los problemas de los eléctricos es la contaminación generada con la producción de los vehículos. Los que aseguran que los coches eléctricos de batería no son sostenibles a largo plazo explican que la producción de un coche eléctrico genera mucho más CO2 que la de un coche de combustión y que precisa de una producción de baterías muy cara, que utiliza materiales limitados de difícil extracción, como el litio, y que tienen el inconveniente del reciclado posterior de las baterías. En este sentido, según Stellantis, que lo ha calculado en base a los coches idénticos que produce de gasolina y eléctricos, como por ejemplo el Corsa del que os hablaba hace un momento, ha calculado que se necesitan unos 70.000 kilómetros para que un coche eléctrico compense la contaminación de más que genera su producción con respecto a uno idéntico de gasolina. Bueno, hasta aquí las ventajas de los e-fuels, que como veis se limitan a lo que podríamos llamar mantener el status quo, es decir, seguir fabricando coches de combustión más baratos que los eléctricos y con sus ventajas de autonomía y facilidad de repostaje, seguir utilizándolos como hasta ahora, simplemente cambiando el líquido que sale por el surtidor, y facilitar a las petroleras que mantengan el negocio de los combustibles líquidos y con ello las redes de suministro, es decir, la distribución en camiones cisterna y las gasolineras con el mantenimiento de empleo que eso supone. Y además, en principio, con neutralidad de carbono y con la conciencia limpia. Aunque igual no tanto como pensamos, porque vamos ahora con los inconvenientes de los e-fuels, que a verlos también los hay. El primero, y el más importante a mi juicio, es que contaminan. Y contaminan mucho. Dando por bueno que sean neutros en CO2, no lo son ni mucho menos en otros contaminantes. Por ejemplo, producen otros gases como el metano o el óxido nitroso, que como el CO2 contribuyen también al efecto invernadero. Generan más monóxido de carbono que un coche de gasolina y siguen produciendo, como los de gasolina, óxidos de nitrógeno. Estamos de acuerdo en que la normativa 2035-2050 de la Unión Europea persigue la neutralidad de carbono y los e-fuels pueden llegar a conseguir esa neutralidad, pero ¿qué pasa con el resto de las emisiones? Si se formulan adecuadamente, los e-fuels pueden superar el Euro 7, pero difícilmente un posible Euro 8, que de mantenerse los coches de combustión en producción deberá llegar un día u otro. En este aspecto, nada como los eléctricos. En el uso, ya lo sabéis, sus emisiones son cero y no hay subproductos. Otro problema de los e-fuels es el precio del combustible. Los que opinan que no se debe dar salida a esta solución sostienen que difícilmente se podrá fabricar un litro de estos combustibles por menos de 3 euros. Por el contrario, los que apoyan su producción hablan de entre 1 euro y 1,5 € por litro antes de impuestos, cuando, evidentemente, se consolide una producción industrial a gran escala. Si acaban resultando muy caros, solo aquellos que tengan un elevado poder adquisitivo se los podrán permitir. Y en cierta manera volvemos así a los clientes de Porsche, ¿no? Por ejemplo. ¿Será esta una solución solo para coches deportivos o de lujo en el futuro? Podría ser. Pero difícilmente podrá fabricarse a corto plazo la cantidad de e-fuels necesaria para sustituir a la gasolina. En cualquier caso, otros fabricantes, como el grupo Stellantis, han anunciado que sus motores, desde los Euro 6 y hasta el fin de producción, sea esta en 2030, como tiene previsto, o más allá, si decide cambiar de estrategia, podrán usar e-fuels sin modificaciones. Esto generaría, no obstante, un nuevo problema.
controlar que a partir de 2035 los coches de combustión matriculados nuevos usen realmente e-fuels, que serán más caros en lugar de gasolina, que seguirá disponible hasta 2050 y que evidentemente será más barata. Otra contra de los e-fuels es su poca eficiencia energética. Mientras que se calcula que de cada 100 kilovatios de energía generados un coche eléctrico aprovecha 77, en el caso de los e-fuels los cálculos más optimistas no llegan al 20%. Eso significa que la cantidad de energía necesaria para fabricarlos es solo un poco menos que la energía que produce el combustible generado. Y la ineficiencia es un problema añadido cuando los recursos no abundan. Producir electricidad para usarla para generar hidrógeno a partir de agua y combinarlo con CO2 para cuya captura de la atmósfera hace falta también mucha energía eléctrica. Y con todo ello, crear un nuevo combustible, almacenarlo y transportarlo es evidentemente mucho más ineficiente que utilizar directamente esa energía limpia generada al inicio para cargar directamente la batería del coche. Esto es lo que sostienen los detractores de los e-fuels. Y hombre, parte de razón tienen. La Unión Europea tiene una directiva en la que impulsa tecnologías nuevas como el hidrógeno y por extensión los e-fuels que se generan a partir de este gas para aquellas necesidades industriales y de transporte que no sea posible electrificar a corto plazo. Es el caso, por ejemplo, del tan cacareado transporte marítimo o del aéreo, donde un combustible neutro en CO2 sería bienvenido, a pesar de que siga siendo contaminante. En el caso del transporte por carretera, y más aún en los turismos particulares, la electrificación parece la solución preferida por los poderes públicos del continente. Así, la insistencia alemana ha permitido que se abra un poco la puerta a los e-fuels. Pero, si las marcas prosiguen con su transformación al eléctrico en Europa, con grandes inversiones en desarrollo y adaptación de plantas, será difícil que los coches de combustión se mantengan en producción, salvo que lleguen de otros mercados extraeuropeos. En este caso, los combustibles sintéticos servirían para permitir la venta de esos vehículos más allá del año 2035 y, sobre todo, la circulación de los vendidos desde esa fecha más allá de 2050, cuando, en principio, está prevista la prohibición de la venta de combustibles de automoción en todo el territorio de la Unión Europea. ¿Solución transitoria antes de la electrificación completa? ¿Posibilidad de poder seguir comprando coches a precio razonable y alargar la vida de los modelos actuales con la influencia positiva que eso tendría en el empleo? ¿Alternativa real a los eléctricos de batería que muchos califican de insostenibles para una electrificación total del parque a medio plazo a nivel mundial? ¿O clavo ardiente para las petroleras para mantener su negocio? Sea lo que sea, los e-fuels no dejarán de ser una propuesta controvertida, con defensores y con detractores, que veremos si acaba llegando a buen puerto o si entre la política de electrificación de las marcas, el precio de producción y los impuestos, acaba por ser solo una solución temporal para determinados coches y para gente con dinero, como en tantas otras ocasiones.